Buenas tardes, mi nombre es Mari Carmen Torres Huerta, soy de la licenciatura en Enfermería y Obstetricia y el día de hoy les voy a presentar el tema de ventilación no invasiva, CEP-APN. Bueno, con algo lo que es importante comenzar es acerca de la definición. Bueno, en este caso la definición de CPAP es que es un sistema de soporte ventilatorio no invasivo, que en este caso consiste en la aplicación de una presión mantenida de forma continua en la vía aérea, mediante un flujo de gas que no requiere una frecuencia del ciclado. Este es un requisito que es fundamental en los recién nacidos, ya que para que no tengan un esfuerzo respiratorio espontáneo, siendo la PCC proveída por una vía nasal. Algo de lo que también es importante hablar es acerca de cómo es que funciona este tipo de ventilación. Bueno, en este caso se sustenta en el mantenimiento de la presión supraatmosférica. Durante la expiración es un individuo que respira espontáneamente, aun cuando la presión positiva se administra en forma continua, tanto durante la inspiración como la expiración. El efecto de mantener una presión transpulmonar elevada que realiza durante la expiración en este caso se denomina como CPAP óptimo, ya que permite la máxima entrega del oxígeno a los tejidos, la cual de igual forma depende del contenido del oxígeno arterial y del gasto cardíaco y de otros factores. ¿Cuáles son algunos de los beneficios que tiene este tipo? Bueno, en este caso es que mejora el reclutamiento y estabilización alveolar. De esta forma el sulfato existente. Mantiene el volumen pulmonar, aumenta la capacidad residual funcional, disminuye la compliance pulmonar, estabiliza la actividad de la pared torácica y disminuye la resistencia total de la ABA, y así como mejora la frecuencia respiratoria. Estos son algunos de los beneficios que tiene este tipo de tratamientos. Es aquí como se muestra en las imágenes, un ejemplo. Bueno, ahora, ¿cuáles son sus contraindicaciones para aplicar este tipo de cosas? Bueno, primero igual es importante hablar de sus indicaciones. ¿Cuáles son las indicaciones de la aspiración? Bueno, en este caso es por disminución del volumen pulmonar, que en este caso es cuando se tiene alguna enfermedad en la membrana iliana, dificultad respiratoria por un pulmón húmedo, un edema pulmonar, una atelectasia, un DPAP, por cierre de la vía aérea, una apnea de prematuridad, una displasia broncopulmonar y una bronquiolitis. Otras de las indicaciones que se utilizan es que se tiene un soporte respiratorio, un cardiopatías congénitas con aumento de flujo pulmonar, una parálisis diafragmática, una laringomalacia, una traqueomalacia. Ahora sí, ¿cuáles son las contraindicaciones que se tienen para este tipo de aspiración? Bueno, en este caso, alguna de las contraindicaciones que se tiene es cuando se te presenta un hemotórax, una sedación profunda, una esteroclosis necrotizante, una onfalocele, una gastroquisis, una fístula traqueoesofágica con o sin atrenesia del esófago, una fisura parlatina, una arterias o obstrucciones intestinales. Estas son algunas de las complicaciones para realizar este tipo de aspiración. Bueno, en este caso, ¿cuándo y cómo se tiene que iniciar de, este tipo de aspiración? Bueno, primero, ¿cuándo iniciar? ¿Cuándo lo tenemos que iniciar? En este caso puede ser utilizado cuando estemos ante un ARN por inestabilidad torácica y alguna dificultad respiratoria, con necesidad de soporte ventilatorio de presión positiva de inicio y post-extubación, independientemente de su edad gestional. ¿Cómo es que tenemos que iniciar este tipo de aspiración? Bueno, en este caso, para un buen funcionamiento del sistema CPAP es necesario proveer un flujo de gas entre de 5 a 10 mililitros, generalmente con un flujo cercano a los 5 mililitros. Y es posible administrar la PCC deseada en la mayoría de los neonatos, una presión que dependerá de las necesidades o estado respiratorio del RN, siendo recomendado una presión entre 4 a 7 centímetros sobre mercurio, debiendo la misma ser modificada de forma dinámica de acuerdo al estado clínico. Como todo tratamiento se puede provocar algunos eventos adversos.
Y riesgos. ¿Cuáles son esos eventos adversos que se pueden provocar? Bueno, en este caso, a nivel respiratorio puede haber una sobredistensión pulmonar, un riesgo mayor de provocar un neumotórax, un aumento del espacio muerto, una disminución del volumen corriente, reducción del flujo pulmonar, una mayor fluctuación de episodios de hipoxia o hiperoxia, una demora de la intubación del RN severamente afectado. A nivel renal, una disminución del flujo renal. A nivel digestivo, una disminución del flujo mesentérico, una distensión abdominal. A nivel hemodinámico, una disminución del gasto cardíaco. Y a nivel local, a nivel de la cara o del cráneo, puede haber un edema de ojos, un edema eritema o laceraciones nasales, una erosis, una necrosis del tabique, una moldeación de la cara y una deformidad cefálica. Estos son algunos de los eventos adversos que se pueden provocar a causa de si no se realiza bien el procedimiento. Bueno, ¿cuáles son los requisitos del sistema ideal para proveer un CPAP? Bueno, primero que tiene que ser fácil, rápido y seguro de aplicar y mantener y poder retirarlo. Se tiene ser traumático para el RN, mantener efectivamente las presiones estables a los niveles deseados, ser liviano y flexible. Bueno, en este caso, para el sistema generador de la PCC del CPAP, que en este caso puede ser por flujo continuo o por flujo variable, del sistema unificado calentador, un fuente y circuito de administración de gases inspirados con sistema de humificación o un calentador, que en este caso aquí necesitamos un cierto equipo, que en este caso el equipo que necesitamos es una fuente de oxígeno, un fuente de aire comprimido, un mezclador o vender, un equipo de calentador humidificador y unas tabladuras corrugadas. Y el interfase de conexión entre la BA del ARN y el sistema de administración de la PCC, que en este caso consta de las siguientes partes, que en este caso es una cánula o una mascarilla nasal, que son las conexiones que se colocan en la nariz del niño y se conectan a las tubuladuras del equipo. Otra cosa que se necesita es un gorro, que en este caso la elección del gorro está relacionado con el perímetro cefálico y debe quedar bien ajustado a la cabeza. Otra de las partes que lo componen son el tubo nasal, que en este caso consta de todo lo necesario de una correcta posición, fijación y mantenimiento de la cánula o mascarilla. Bueno, ahora hablemos. ¿Cuál es la instalación relacionada con la cánula nasal y la colocación del paciente? Bueno, en este caso tenemos que seleccionar el tamaño adecuado de nuestra cánula nasal. Las cánulas nasal de tipo Fundol vienen de diferentes tamaños y se eligen de acuerdo al peso, que en este caso, si es menor a los 700, el número de cánula es 0, si es de 700 a 1250 es de 1, de 1250 a 2000 es de 2 y de 2000 a 3000 es de 3. Las cánulas y mascarillas Fisher y Paykel vienen de los diferentes tamaños y se eligen acorde al peso. Primero tenemos que colocar al RNN en posición supina con la cabeza elevada a 30 grados o con un pequeño rollo de tela bajo los hombros del bebé para mantener en la posición del olfateo. Se tiene que colocar el gorro de la cabeza del bebé. Se debe de ajustar firmemente para minimizar los movimientos del tubo. Se tiene que conectar la cánula, la mascarilla nasal para la CPAP. Se tiene que lubricar las puntas de la cánula y las puntas nasales deben de ser introducidos de 1 a 3 milímetros dentro del orificio nasal. Bueno, algo que de lo que es igual importante hablar es acerca de cuáles son los cuidados de enfermería del neonato en este tipo de procedimientos. Bueno, en este caso, aquí es muy importante que nosotros como enfermería les tengamos un cuidado especial, ya que en este caso, en este sentido, el personal de enfermería ocupa un lugar primordial en el cuidado y el éxito de este tipo de procedimientos. En este caso se recomienda que el RN sea observado detenidamente cada de 1 a 2 horas en las primeras 24 horas que se ha colocado y luego de 2 a 3 horas. En este caso, los cuidados generales que les tenemos que tener es que es imprescindible el uso de monitores multiparamédicos que midan la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la presión arterial, su temperatura y su saturación de oxígeno.
En este caso tenemos que hacer una evaluación clínica del estado respiratorio, el estado cardiovascular, el estado gastrointestinal y el estado neurológico. Le tenemos que hacer un aseo, que en este caso la estabilidad respiratoria del prematuro depende del mantenimiento continuo de la presión que le aporta nuestro sistema. Este cuidado se realizará entre dos personas de enfermería o entre la madre y la padre. En este caso, la persona que se encuentra encargado de contener y vigilar que la pieza nasal esté bien colocada, se tiene que hacer la persona adecuada y la otra persona se encargará de limpiar los restos visibles de suciedad, según el procedimiento habitual del aseo. El cuidado de la piel. El momento de aseo es el indicado para retirar las cintas de sujeción del interfase del CPAP. Realizar siempre la piel subyacente en busca de posibles lesiones, de algún eritema o de cúbitos. Otro de los cuidados que se deben tener es su posicionamiento, que en este caso tiene que estar en un correcto posicionamiento, ya que será en flexión y con las extremidades hacia la línea media, con la cabeza y cuerpos alineados. Se tiene que mantener la cabeza del RN en posición de 30 grados, colocar el RN en posición del olfateo y evitar una hiperextensión del cuello. Tenemos que colocar al neonato en posición supina al inicio de la terapia, para una mejor visualización y manipulación del RN. Se tienen que realizar cambios de posición, movimientos lentos y delicados. Se tiene que valorar a cada RN individualmente respetando las posibles referencias en cuanto a su posición. Otro cuidado que le tenemos que tener es el método piel a piel. Al principio del ingreso del RN, el personal de enfermería tiene que hacer una transferencia y la posicionará sobre el pecho de su madre. Lo ideal es que la persona que vaya a hacer piel a piel alcance directamente al niño de la cuna o la incubadora. El personal de enfermería les facilita el proceso, sacando las tubaturas de la incubadora y acompañando el camino del niño al sillón donde sentará la madre, vigilando que todo esté bien conectado para poder hacerle un correcto procedimiento. En este caso, otro cuidado que se le tiene que tener es acerca de su alimentación y su neurodesarrollo, que en este caso en el neurodesarrollo es que tenemos que minimizar los ruidos, tenemos que bajar las luces del ambiente, organizar los cuidados y controles médicos y enfermeras, se tienen que evitar manipulaciones excesivas. Estos son algunos de los cuidados que nosotros le tenemos que tener a este tipo de pacientitos, ya que al ser bebés, pues es importante que nosotros les tengamos un buen cuidado para así nosotros poder evitar algún evento o alguna complicación en este tipo de procedimientos. Eso sería todo. Muchas gracias.